En Acción de Gracias, mamá dijo, nada de tarta para tu hija, porque no dio las gracias. A los hijos de mi hermana les dieron trozos extra. Yo sonreí, ayudé a mi hija con su chaqueta, y nos fuimos. A las 9:10 de la noche, papá me escribió, no olvides enviar el pago mañana. No me enojé, simplemente anuncié esto, y él se quedó helado. La peor parte ni siquiera fue lo que dijo mi mamá. Fue como me miró mi hija después. Callada, confundida, como si hubiera hecho algo malo y no supiera el qué. Durante el resto del día, no pude quitármelo de la cabeza. Me sentía avergonzada, no por mí, sino por ella. Por permitir que sucediera, por quedarme allí como si fuera normal, por llevarla a una casa que ha dejado perfectamente claro que ella no pertenece. Ni siquiera creo que entienda por qué actúan así. Solo tiene 5 años, pero lo siente. Y el hecho de que yo sonriera durante todo el incidente, tratando de mantener la calma, me hizo sentir como una cobarde. La verdad es que debería haberme marchado hace mucho tiempo. Comenzó como todos los días de Acción de Gracias. Sonrisas tensas, centros de mesa sobrecargados. Los hijos de Kelly corrían por todas partes, como si fueran los dueños del lugar. Mamá estaba a toda marcha, como de costumbre, preocupándose por la salsa, elogiando las camisitas de los niños, y apenas mirándome. Mi hija entró y la saludó. Nada, solo una mirada. Luego, de vuelta al relleno. Papá ni siquiera se molestó en levantarse del sofá. Estaban jugando los Cowboys. La segunda cerveza ya estaba abierta. Ayudé a mi hija con sus zapatos y puse su rompecabezas al final de la mesa. Traje nuestra propia silla alta de nuevo. Mamá siempre hace algún comentario. Este año fue, sí, el trono regresa. Ya no respondo. La cena fue tranquila. Me senté frente a Kelly y su esposo. Los niños eran ruidosos, pero todos se reían de sus interrupciones como si fuera encantador. Mi hija dijo, gracias, antes de comer. Kelly le sonrió. Nadie más reaccionó. La comida estaba decente. Había ayudado a preparar la mitad la noche anterior, pero cuando mi hija preguntó si podía repetir puré de patatas, mi mamá dijo, guardemos un poco para la gente que se come todo lo que hay en su plato. En su plato quedaban 2 bocados de pavo. Eso era todo. La cara de Kelly cambió, pero no dijo nada de inmediato. Sentí la mano de mi hija en mi manga. Intentaba no parecer molesta. Le dije que no tenía que terminar nada, que estábamos bien. Después de la cena, mamá hizo un gran espectáculo con la hora de la tarta. Lo anunció como el premio de un concurso. Solo para los que dieron las gracias, bromeó. Debería haberme dado cuenta entonces. Los hijos de Kelly recibieron 2 trozos cada uno, con nata montada y helado. Mi hija esperaba en silencio. Creo que pensó que iban por orden de edad o algo así. Cuando dio un paso adelante, mamá la miró, y luego a mí. No dio las gracias por la cena. Kelly levantó la vista tan rápido que su tenedor resonó. Sí que lo dijo. ¿Lo hizo? La oí. Mamá ya se estaba dando la vuelta. Bueno, yo no lo oí. Quizás la próxima vez hable más alto. Nadie más dijo nada. Ni papá. Ni el esposo de Kelly. Mi hija retrocedió sin decir una palabra. Me agaché y le subí la cremallera de la chaqueta. Nos despedimos solo de Kelly, que parecía no saber si abrazarme o gritarle a nuestra madre. Nos fuimos sin decir una palabra. Durante todo el camino a casa, miré la carretera, tratando de no llorar. Sabía que mi hija aún no estaba dormida. Podía oír cómo cambiaba su respiración cuando la miraba por el retrovisor. No entendía por qué no le habían dado tarta. No entendía que había hecho mal. A las 9:10 de la noche, mi papá me escribió, no olvides enviar el pago mañana. Como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera solo un cajero automático con una hija a la que él no se molestaba en saludar. No me enojé. No respondí. Simplemente abrí el chat de grupo familiar a la mañana siguiente y escribí una frase, tendrán que arreglárselas con sus propias facturas a partir de ahora. Papá se quedó helado. Y esa ni siquiera era la peor parte para él. Aún no.
El chat grupal permaneció en silencio durante unas 4 horas después de que lo enviara. Eso era un récord. Normalmente, si yo insinuaba que podría cambiar algo, especialmente algo relacionado con el dinero, papá respondía de inmediato con su habitual tono de incredulidad, como si yo fuera una asistente poco fiable, no su hija. Esta vez, sin embargo, nada. Solo la pequeña marca de visto, sentada allí, burlándose de mí. Dejé el teléfono en la encimera e intenté concentrarme en preparar el almuerzo para mi hija. Estaba sentada en la mesa, dibujando algo que se parecía a nuestra casa. Dibujó 3 figuras de palo, ella, yo, y nuestro gato. Sin abuelos, sin tías, sin primos, solo nosotras. Dolió darme cuenta de que había empezado a editar su mundo, reduciéndolo a las personas que realmente la hacían sentir segura. Al mediodía, mi teléfono vibró. Un mensaje de Kelly. ¿Estás bien? Simple, pero lo decía todo. Ella siempre se da cuenta cuando las cosas se desequilibran. No respondí de inmediato. Ni siquiera sabía cómo explicar lo que sentía. Enfadada, sí, pero sobre todo, decepcionada. No solo con ellos, sino conmigo misma por seguir esperando algo diferente. A las 12:43, papá finalmente rompió el silencio. Espera, ¿de qué va esto? Casi me río. Sabía perfectamente de qué iba. Simplemente no podía creer que realmente lo hubiera hecho. Durante años, había estado pagando sus facturas, su plan de teléfono, el seguro de su coche, las pequeñas suscripciones de compras en línea de mi mamá. Actuaban como si fuera el orden natural de las cosas. Yo era la hija mayor, así que aparentemente eso significaba que era su red de seguridad financiera incorporada. Cuando empecé a cubrir gastos, fue justo después de mi divorcio. Pensé que ayudaría a mantener la paz, a mantener alguna conexión entre nosotros. No lo hizo. Solo me convirtió en la contable familiar a la que no tenían que agradecer. Mi hija nació, y fueron educados durante quizás un mes. Luego, mamá empezó a hacer comentarios sobre cómo se parecía a su padre, lo que era solo su forma de recordarme que él se había ido. Papá nunca dijo nada directamente, pero su silencio era lo suficientemente elocuente. Miraban a mi hija como si fuera un recordatorio andante del hombre que los decepcionó. Y de alguna manera, convirtieron eso en mi culpa. Así que cuando preguntó, ¿de qué va esto?, le respondí con una sola frase. Ya no pagaré nada más. Ni facturas, ni extras, nada. Por favor, planificad en consecuencia. Dejé mi teléfono en la encimera de nuevo. 10 minutos después, empezó a iluminarse con llamadas. No contesté ninguna. La última vez que intenté explicarles algo, terminó con mamá diciendo que era demasiado emocional, y papá preguntando si estaba viendo a alguien para tratar eso. Finalmente, otro mensaje, esta vez de mamá. Qué elegante por tu parte montar una escena por una tarta. Esa frase, la miré durante mucho tiempo. Esa pequeña frase arrogante que demostraba que no había escuchado ni una sola palabra de lo que había estado tratando de decir durante años. No se trataba de la tarta. Se trataba del hecho de que miró a mi hija a la cara y decidió humillarla por nada, solo para recordarme cuál era nuestro lugar en su pequeña jerarquía. Le escribí a Kelly en privado. He terminado. Lo digo en serio esta vez. Respondió casi al instante. Bien. Yo también. Eso me tomó por sorpresa. Kelly nunca decía cosas así. Ella era el pegamento, la pacificadora. La que siempre encontraba la manera de hacer que el comportamiento de nuestros padres pareciera provenir de un lugar de amor. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Dijo, solo ven a cenar a nuestra casa el próximo fin de semana. Trae a tu hija. Te lo explicaré entonces. No era propio de ella sonar misteriosa, pero pude notar que algo había cambiado. Quizás finalmente había visto suficiente. Quizás también estaba cansada de ser la perfecta. 2 días después, mamá me envió una solicitud de Venmo. $50 para gastos del hogar. La nota debajo decía, quizás esto te refresque la memoria. La rechacé sin dudarlo. 10 minutos después, papá volvió a llamar. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Su tono era tenso, molesto,
como si estuviera regañando a un empleado. Teníamos un acuerdo, Rachel. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades por un sinsentido emocional. Esa palabra, responsabilidades, resonó en mi cabeza toda la tarde. Realmente creían que les debía algo. Que ponerme de su lado, pagar sus facturas, permanecer en silencio mientras minaban la confianza de mi hija. Todo eso era mi deber. Y durante años, yo también lo creí. Pero ya no. Cuando recogí a mi hija esa noche y la arropé, me preguntó si había hecho algo malo en casa de la abuela. Le dije que no, que la abuela a veces se olvida de ser amable. Ella sonrió, como si eso fuera suficiente para ella, por ahora. Pero sabía que las cosas apenas comenzaban a desmoronarse, porque cuando mis padres finalmente se dieran cuenta de que iba en serio, de que no iba a volver para arreglar las cosas, no se quedarían en silencio. Se volverían crueles. Y fue entonces cuando Kelly intervino, de una manera que nunca vi venir. Pasaron 3 días sin una palabra de ninguno de ellos. Ni mensajes, ni llamadas, ni solicitudes sorpresa de Venmo, solo silencio. Debería haberse sentido como paz, pero en cambio, se sintió como el momento justo antes de una tormenta, cuando el cielo está demasiado tranquilo y sabes que algo se avecina. Ese algo llegó en la 4ª mañana. Mi mamá publicó uno de esos estados de Facebook usados como arma, de los que sabe que agitarán a sus amigos. Decía, es curioso cómo algunas hijas olvidan quién sacrificó todo por ellas. Familia significa lealtad, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Pero en estos días, las emociones importan más que la moral. 12 me gusta, 3 comentarios y el tipo de silencio que te desafía a hablar. No lo hice. Simplemente hice una captura de pantalla y se la envié a Kelly. Su respuesta, está perdiendo el control. Más tarde ese día, recibí una alerta de fraude de Amazon. Solo que no era fraude. Era un juego de toallas, 2 pares de zapatillas y un difusor de aceite de oro rosa. Mi antigua cuenta, la que usé hace años cuando vivía en su casa después del divorcio, todavía estaba abierta en la tableta de mamá. Tenía que saber que todavía estaba vinculada a mi tarjeta. Simplemente pensó que seguiría limpiando sus desastres, como siempre. Cancelé el pedido, bloqueé la cuenta y cambié todas las contraseñas que pude recordar. 10 minutos después, una llamada perdida de papá. No respondí. Luego el mensaje, estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Me quedé mirando ese mensaje un rato. El descaro, el puro y silencioso derecho que sentían, como si yo fuera una empleada que de repente dejó de presentarse a su turno. Pero no respondí. No iba a volver a entrar. Había tomado mi decisión. Ese fin de semana, conduje hasta la casa de Kelly. Mi hija saltaba en su silla de coche, emocionada por ver a sus primos. No le había contado mucho, solo que íbamos a un lugar divertido. Honestamente, yo necesitaba el descanso tanto como ella. Kelly nos recibió como si fuéramos invitadas que había estado esperando toda la semana. Sus hijos salieron corriendo en calcetines y pijama, gritando el nombre de mi hija como si fuera una de los suyos. Su esposo me sirvió una taza de sidra antes de que tuviera tiempo de quitarme el abrigo. La casa olía a pan de ajo y verduras asadas. Olía a familia, de la buena. Después de la cena, una vez que los niños se fueron a ver una película a la habitación de al lado, Kelly se reclinó y lo dijo. Yo también he terminado. Parpadeé. Pensé que se refería a la cena. No era así. Se refería a ellos. Dijo que estaba cansada de hacer el papel de la hija de oro. Cansada de traducir las indirectas de mamá y suavizar los silencios de papá, de ser el amortiguador entre ellos y yo, y todo lo que no querían afrontar. Admitió que, incluso de niña, siempre supo que había una diferencia en cómo nos trataban. Simplemente no sabía qué hacer con ello. Pensé que si los hacía lo suficientemente felices, quizás serían más amables contigo. Esa parte me golpeó más fuerte. No se estaba regodeando. No estaba enojada. Simplemente estaba triste. Le pregunté qué había cambiado. Dijo, acción de gracias. No podía dejar de pensar en cómo su madre miró a mi hija, como si ni siquiera existiera. Como si fuera solo una sombra incómoda que me seguía.
No una persona, no familia, solo un problema. Tiene 5 años, dijo Kelly. Dijo, gracias. La oí. Y mamá fingió que no, porque encajaba con la versión de sí misma que quiere creer. Kelly me dijo que ya había cancelado su llamada dominical habitual. Ya no llevaría a los niños. Ni más mensajes, ni más hacer de diplomática. Ella también quería salir del sistema. Esa noche, mientras estábamos sentadas en su sofá, viendo a nuestros hijos quedarse dormidos en un montón de mantas, me dijo que tenía una idea más, una cena, solo nosotras, los niños y nuestros padres, en su casa. Una última oportunidad para hacerles ver. No dije que no. Tampoco dije que sí, porque una parte de mí no creía que importara. Pero luego, justo antes de irme, dijo, no te pido que los perdones. Solo quiero que vean lo que están perdiendo. Eso se me quedó grabado. 2 días después, papá apareció en mi trabajo. No dentro, solo afuera, paseando. Como si no supiera si llamar o desaparecer. No lo vi hasta que un compañero de trabajo dijo, oye, hay un tipo ahí fuera mirando fijamente la puerta. Salí. No gritó. Tampoco se disculpó. Solo dijo, esto está yendo demasiado lejos. Somos tus padres. Lo miré directamente a los ojos y dije, no me tratáis a mí ni a mi hija como familia. Nos tratáis como un castigo. No habló, ni una palabra, solo se quedó allí como si lo hubiera abofeteado. Finalmente, se fue. No se lo conté a mi hija. Solo le preparé un chocolate caliente y dejé que eligiera una película esa noche. Eligió una sobre una gran familia que finalmente aprende a llevarse bien. La dejé creer en eso, por ahora. Pero yo sabía la verdad. La cena se acercaba. Y esta vez, no éramos nosotras las que estábamos a prueba. Kelly planeó la cena como si fuera una cumbre de paz. Me envió una lista de los platos que estaba preparando. Pollo asado, puré de patatas al ajo, los macarrones con queso al horno de su esposo. El tipo de comida que solo preparas cuando quieres que algo salga bien. Incluso dijo que le pediría a mamá que trajera el postre. Esa parte me sorprendió. ¿Los vas a invitar?, pregunté. Dijo que sí. No saben para qué es realmente la cena. Solo les dije que tendríamos una velada tranquila. Nada importante. Le pregunté si creía que vendrían. Nunca dicen que no a una oportunidad de fingir que no pasa nada. Esa parte era cierta. Así que llegó el sábado. Mi hija llevaba el vestido que Kelly le regaló por su cumpleaños. El que mamá fingió no notar en la fiesta. Estaba emocionada. No tenía idea de que sus abuelos estarían allí. No se lo dije porque no quería que se preocupara ni ensayara sus modales, como siempre hace antes de verlos, como si estuviera tratando de ganarse su decencia básica. Llegamos temprano. Los niños ya estaban jugando. Todo olía a romero, a queso y a calidez. Por un momento, pareció que podría ser una noche normal. A las 6:12, llegaron. Papá primero, luego mamá con una tarta. De calabaza, por supuesto. Apenas me miró al entrar. Saludó a mi hija como a una extraña que no estaba segura de recordar. Un rápido asentimiento y una sonrisa tensa. La cena empezó bien. Los adultos tuvieron una conversación trivial. El esposo de Kelly sirvió vino. Mi papá se rió demasiado fuerte de algo sin gracia. Mi mamá elogió las servilletas. Todo era falso, pero firmemente sostenido. Luego, a mitad de la cena, Kelly carraspeó y dijo, creo que deberíamos hablar de Acción de Gracias. Así, sin más. Sin preámbulos, sin avisos. Un cuchillo directo al centro de la mesa. Mamá parpadeó. ¿Qué pasa con eso? Kelly no se inmutó. Sobre cómo humillaste a la hija de Rachel por una tarta. Sobre cómo la has estado tratando durante años. Mi mamá dejó el tenedor. Papá se reclinó, como preparándose para el impacto. No creo que este sea el momento ni el lugar, empezó mamá. Es el momento perfecto, dijo Kelly. Estás en mi casa. Te invité para que finalmente escuches. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de papá.
No estaba acostumbrado a que Kelly fuera otra cosa que complaciente. Ella continuó. Tratas a Rachel como si te debiera algo. Tratas a su hija como si fuera una especie de mancha en el apellido familiar. Y es asqueroso. Mamá se rió, brevemente. Oh, vamos. Eso no es justo. Kelly se giró hacia ella. ¿Entonces dime qué es justo? ¿Ignorarla? ¿Avergonzar a una niña de 5 años delante de una sala llena de gente? ¿Actuar como si todavía te debieran algo porque sacrificaste unos años de crianza hace 30 años? Hubo silencio después de eso. Mi hija me miró, sin saber si podía seguir comiendo. Asentí. Papá finalmente habló. No entiendes lo difícil que fue para nosotros. Hicimos lo mejor que pudimos. Kelly replicó al instante. No, hicisteis lo mejor que quisisteis. Hay una diferencia. Luego se giró hacia mí y dijo, no necesitas decir nada. Los invité aquí porque yo necesitaba decir esto. Pero sí dije algo. Miré a mi madre y dije, cuando te negaste a darle tarta, no la estabas castigando a ella. Me estabas castigando a mí, por criarla sin el hombre que se fue, y por no estar lo suficientemente avergonzada por ello. Fue entonces cuando sucedió algo que no esperaba. Mi hija, callada, dulce, siempre cuidadosa, miró a mi mamá y dijo, creo que no te caigo bien. Así, sin más. Mi mamá pareció como si la hubieran abofeteado. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Y entonces el esposo de Kelly, que apenas había dicho una palabra en toda la noche, dejó el tenedor y dijo, no vamos a seguir con esto. Podéis ser parte de esta familia, o podéis ser invitados a los que dejamos de invitar. Nadie habló durante un rato después de eso. La cena terminó temprano. Mis padres se fueron sin despedirse. Sin abrazos, sin postre. Se llevaron la tarta con ellos. Me quedé hasta que los niños se durmieron. Ayudé a Kelly con los platos. Parecía cansada, pero con la mirada clara. No sé si se recuperarán de esto, dijo. No me importa si lo hacen, respondí. Pero una semana después, sucedió algo que realmente no esperaba. Aparecieron juntos en la puerta de mi casa, y traían regalos. Uno de ellos estaba envuelto en papel rosa, y entonces mi padre se arrodilló. El timbre sonó una vez, no de forma apresurada, solo un timbre largo y silencioso. Casi no me levanto. Supuse que era una entrega o quizás alguien vendiendo algo, pero luego miré por la ventana y vi 2 sombras inmóviles en el porche. Cuando abrí la puerta, me quedé helada. Eran ellos. Los dos. Mi papá con un abrigo grueso que rara vez usaba. Mi mamá sosteniendo una caja envuelta en rosa que no parecía de una tienda. Los bordes estaban arrugados y la cinta adhesiva puesta de forma desigual, como si alguien hubiera intentado recordar cómo envolver un regalo después de años de dejar que otros lo hicieran. No dijeron nada de inmediato. Simplemente se quedaron allí, como si esperaran permiso. No los invité a entrar. Simplemente me hice a un lado. Entraron lentamente, con los ojos recorriendo la habitación como si fuera extraña. Mi hija estaba tumbada en la alfombra, frente al televisor. Ceras de colores esparcidas por todas partes, viendo unos dibujos animados. Se giró al oír la puerta. Sus ojos se dirigieron a ellos de inmediato, luego a la caja, y luego de vuelta a mí. No se movió. Ellos tampoco. Y entonces, de la nada, mi papá hizo algo que creo que nunca olvidaré. Se arrodilló. Al principio, pensé que se le había caído algo o que intentaba arrodillarse para hablar con mi hija, pero luego se quedó allí, con ambas rodillas en el suelo, la mirada no en ella, sino en mí. No merezco estar aquí, dijo. Pero necesitaba decir que lo siento en voz alta, cara a cara. Mi mamá dejó la caja rosa suavemente sobre la mesa de café. Temblaba un poco. Miró a mi hija, luego a mí. Su voz salió en un susurro. Pensé que tenía razón, dijo. Pensé que le estaba enseñando algo. Pero ahora lo veo. Veo lo que he hecho. Lo que hemos hecho. Parecía más vieja de lo que la había visto nunca. Mi hija se quedó donde estaba, solo observando, escuchando.
Papá la miró ahora, todavía de rodillas. No hiciste nada malo. Nunca lo hiciste. Nunca fuiste el problema. Me miró a mí después. Lo fuimos nosotros, y lo somos, y ahora lo sé. No hubo un gran discurso, ni excusas, solo palabras que sonaban como si costaran algo. Mi mamá cogió la caja rosa y la tendió, sin acercarse todavía. Vi esto en una tiendecita la semana pasada, dijo. Ni siquiera sé si le gustará, pero pensé en ella. Por una vez, pensé en ella. Mi hija se levantó y se acercó lentamente. No la cogió de inmediato. Me miró primero, no asustada, solo insegura. Le di un pequeño asentimiento. Cogió la caja con cuidado y se sentó de nuevo para abrirla. Dentro había una caja de música blanca, con una bailarina en el centro, bordes dorados y pequeñas rosas pintadas a los lados. Giró la pequeña manivela y la figura giró en círculos lentos y torpes, tocando una suave melodía. Mi hija se quedó mirándola. Luego, muy bajito, susurró, gracias. Y por primera vez en 5 años, vi a mi madre llorar sin intentar ocultarlo. Papá todavía no se había levantado. Me acerqué a él y le dije, no tienes que arrodillarte. Pero si estáis aquí solo para sentiros mejor con vosotros mismos, entonces podéis iros. Me miró y dijo, estoy aquí porque necesito que sepas que ahora te creo, sobre todo. Asentí una vez. Se quedaron unos 10 minutos. No se dijo nada profundo después de eso, solo pequeños comentarios, algunos intentos de amabilidad. No presionaron, no intentaron arreglarlo todo en una visita. Antes de irse, mamá se agachó y le dijo a mi hija, quiero aprender a ser mejor. No tienes que creerme todavía, pero te lo demostraré. Mi hija no respondió, pero tampoco se apartó cuando mamá le puso suavemente la mano en la espalda. Después de que se fueran, nos sentamos en silencio. Mi hija siguió dando cuerda a la caja y viendo girar a la bailarina. Finalmente, dijo, eran diferentes. Sí, dije. Lo eran. Luego preguntó, ¿está bien si me gusta la música? Sonreí. Por supuesto, te puede gustar lo que quieras. Se durmió esa noche, acurrucada en el sofá, con la caja de música todavía sonando a su lado. Y por primera vez en años, me permití pensar en algo en lo que no había pensado en mucho tiempo. Quizás, solo quizás, esto no era el final de algo. Quizás era el principio. La mañana siguiente se sintió más silenciosa de lo habitual. No de mala manera, simplemente quieta. Como si la casa estuviera descansando, como si algo pesado finalmente se hubiera soltado. Mi hija se despertó acurrucada alrededor de la caja de música, con el pelo desordenado, los ojos entrecerrados, y lo primero que susurró fue, ¿crees que lo decía en serio? No pregunté a quién se refería. Solo dije, creo que lo está intentando. Asintió y se arropó hasta la barbilla. Eso fue suficiente para ella. Durante los siguientes días, no pasó nada dramático. Ni llamadas, ni visitas repentinas, ni mensajes cargados de culpa, pero el silencio ya no se sentía como un castigo. Se sentía como si todos se estuvieran conteniendo por primera vez, como si estuvieran eligiendo sus palabras con cuidado, quizás incluso pensándolas. Luego, el miércoles por la tarde, llegó una pequeña caja a la puerta. Sin remitente, pero reconocí la letra de mi mamá de inmediato. Dentro había una nota doblada, no a máquina, no corregida, solo tinta y papel de rayas y algunas palabras tachadas, como si la hubiera escrito toda de una sentada, sin empezar de nuevo. La carta no pedía perdón. No defendía nada, simplemente lo admitía todo. Escribió sobre los primeros años, como me vio preocuparme demasiado y no dijo nada, como dejó que su decepción por mi ex se convirtiera en resentimiento hacia mi hija. Como acción de gracias no fue la primera vez que dejó ver ese resentimiento, solo la más fea. Escribió, pensé que ser dura contigo me hacía fuerte. Pensé que no mostrar suavidad me hacía una buena madre, pero lo único que hizo fue enseñarte a llevar el dolor sin pedir ayuda. Y ahora te veo enseñándole a tu hija algo mejor, algo que nunca te di. Terminó la carta con, no nos debes tu confianza. Te debemos nuestro cambio. Voy a seguir intentándolo, aunque me lleve el resto de mi vida. Me senté en el sofá,
sosteniendo esa carta durante mucho tiempo, sin llorar, ni siquiera pensando realmente, solo dejando que las palabras se asentaran. No eran perfectas, pero eran reales, y eso era nuevo. Más tarde esa semana, Kelly nos invitó de nuevo. Solo nosotras y su familia esta vez. Noche de pizza casera. Los niños haciendo un desastre en la cocina. Risas que se sentían sin esfuerzo. El tipo de velada que te llena de una manera que no notas, hasta que vas de camino a casa y te das cuenta de que estás sonriendo sin motivo. A mitad de la cena, Kelly nos sirvió a ambas una copa de vino y dijo, ¿sabes qué es raro? Creo que ahora tienen miedo de verdad. Levanté una ceja. Ella asintió. Por primera vez, tienen miedo de perder algo real. A ella, a mí. Luego me miró, más seria. Nos salvaste, ¿sabes? Me reí, pero ella no parpadeó. Fuiste la primera que dijo, basta. La primera que dejó de fingir. Y cuando lo hiciste, nos diste permiso al resto para dejar de hacerlo también. No supe qué decir a eso. Siempre me había sentido como la dañada, la decepción. Pero quizás solo fui la que rompió el espejo primero, y les di al resto la oportunidad de ver su propio reflejo. Ese domingo, le pregunté a mi hija qué quería hacer. Eligió la biblioteca. De camino, me preguntó si podía llevar la caja de música en el coche. Dije que sí. La sostuvo en su regazo y observó a la bailarina girar mientras conducíamos. De la nada, dijo, creo que ahora le caigo bien a la abuela. Dije, creo que está empezando a hacerlo. Luego dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Está aprendiendo, como yo estoy aprendiendo a atarme los zapatos. Y ahí estaba la claridad que solo los niños parecen tener. Sin drama, sin historia, solo una visión honesta de la gente intentándolo o no, y la lenta gracia de ver a alguien mejorar. Esa noche, después de cenar, mi teléfono vibró. Una foto de mi mamá. Mi papá estaba sentado en el suelo de su salón, inclinado sobre un rompecabezas con las gafas de leer a medio bajar por la nariz. Debajo había una leyenda. Dice que quiere enseñarle a hacer los bordes primero. Sin presión. Sin culpa, solo un mensaje, un comienzo. Y me di cuenta de que la verdadera venganza no era cortarles el paso. El verdadero poder provenía de mostrarles cómo es realmente el amor, y dejarles decidir si querían estar a la altura.